del Servicio Nacional de Salud fue funcionario del gobierno en el gobierno de Leonel Fernández, estuvo con Bautista Rojas Gómez, una gran experiencia en el ámbito administrativo hospitalario. Buenos días, doctor. Buenos días, Elías, Johnny, Patricia. Muy buenos días, Muy buenos doctor. días. Nelson Rodríguez Monegro, estábamos hablando recientemente sobre la situación de los médicos a propósito de esta situación del COVID-19. Hemos recibido nefastas noticias sobre muchas cosas que están pasando los médicos, que no tienen insumos. Y las enfermeras. No han recibido. Algunos ya dijeron que sí, que recibieron los incentivos que habían, le dijeron. Pero hay una situación en los hospitales con respecto a esta situación, valga la redundancia, del COVID-19. Doctor, ¿qué le parece el panorama que está viviendo la República Dominicana en ese sentido? Bueno, en sentido general o en el tema de los médicos. En el tema de los médicos. Bueno, la verdad es que el ejercicio profesional de la medicina en estas circunstancias es sumamente difícil. Sí. Yo no creo que haya personas que tengan mayor riesgo de contagio que el médico, que el que está, el médico, enfermera, porque no solamente el médico, personal médico, sí, el personal y paramédico. en sentido general, paramédicos también, incluyendo hasta los conserjes, porque tienen y están en contacto con personas que están infectadas, que están en la parte aguda de la enfermedad y que son altamente contagiosos. El hecho de que pudieran no contar con todos los equipos de protección personal, pues eso aumenta exponencialmente el riesgo. Incluso, no sé, porque anteriormente el Ministerio de Salud y el mismo Colegio Médico estaban informando sobre la cantidad del personal contagiado, pero han dejado de hacerlo. Pero iban por mucho más de 100 contagiados. 100,000 y pico. No, es 100, decir, 100. que es una expresión de que realmente la potencialidad del riesgo existe. No trabajan con los equipos necesarios en sentido general, Pero además de eso, se improvisa mucho en las unidades de aislamiento, porque las unidades de aislamiento, las unidades de cuidado intensivo que tienen que estar en un ambiente de aislamiento, porque no es lo mismo tener un paciente de cuidado crítico con coronavirus que un paciente, digamos, de cuidado crítico por un problema cardiovascular o con otras complicaciones o cerebrovascular que no son contagiosos. Es decir, que el paciente que está en cuidado intensivo también tiene que estar en un ambiente de aislamiento. Y eso implica todo una tratamiento con más cuidado y logística, pero no solamente el tema de tratamiento, sino del manejo, de la restricción de circulación del personal, de tener área contaminada, área no contaminada, de dónde se visten o dónde no se visten para ponerse el equipo de protección personal. Es decir, que eso tiene toda una logística que en un ambiente de improvisación, pues la más de las veces no se tiene. Es muy precario. Además, hay una situación que se agrava ahora. ¿Quiénes son en esos hospitales de manejo de tercer nivel, de manejo de paciente crítico, los que están al frente de la epidemia? Tú tienes por un lado emergenciólogos y médicos generales, sobre todo en pueblos. No infectólogos. Y los médicos no emergenciólogos. Médicos generales en los pueblos, que son los que atienden las emergencias. Médicos de cuidado crítico, pero el que está en primera línea trabajando sobre todo en los hospitales grandes son los médicos residentes, son los médicos que están haciendo las especialidades, porque por un lado muchos de los médicos especialistas, digamos, por la edad, es un personal de alto riesgo, tienen más de 60, 65 años, tienen comorbilidad, son hipertensos, diabéticos, en fin, pero no obstante eso, muchos médicos, y eso yo le doy la razón al Ministerio de Salud Pública, muchos médicos especialistas pues se han ausentado, le han dejado la carga, la parte funcional del hospital está en manos de los residentes. Sí, exacto. Y evidentemente que eso
sobre todo con pacientes críticos, pues es una razón que tiende a aumentar morbimortalidad. Doctor, porque son estudiantes. Usted fue un abanderado de lo que se conoció como atención primaria. Yo no soy médico, tuve la oportunidad de criarme al lado de un hospital, el hospital de San Juan de la Maguana, Alejandro Cabral. Pero, doctor, yo no sé si el mundo, porque esto es una pandemia mundial, ¿no? Por eso es pandemia. Claro. Pero yo le quiero preguntar una cosa. Si este país había adoptado la política de atención primaria, ¿usted cree que la población no había tenido una mayor defensa frente a cualquier problema de brote? Porque nosotros tenemos algunas enfermedades endémicas como el dengue, que hay zonas que ustedes la tienen como médico clasificada. ¿En qué sitio se puede producir, por ejemplo, más sarampión, más enfermedades, malaria, por ejemplo? ¿Usted cree que esa política de atención primaria no se le dio el seguimiento que incluso la clase médica ha estado exigiendo por décadas? Bueno, que aquí no hay atención primaria. Aquí hay unidades de primer nivel de atención que son dos cosas diferentes. Sí. Es decir, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Bueno, tenemos unidades de atención en áreas rurales, en algunas áreas periféricas de las ciudades, donde hay un médico, una enfermera, pero si aquí se hubiese tenido un sistema de atención primaria realmente, o un sistema de salud basado en la estrategia de atención primaria, para ser más objetivo desde el punto de vista conceptual, el sistema tiene mayor capacidad de respuesta, porque ¿cuál ha sido uno de los problemas que hemos tenido con respecto al tema de la epidemia? Bueno, que la detección de los contactos, si usted tiene, por ejemplo, una unidad de atención primaria con su equipo de atención primaria que tiene la población adscrita a esa unidad, conoce todos los pacientes, las 700 familias. Sí, porque están sectorizados. Exactamente. Sí. Una vez detecta cualquier paciente positivo, pues tiene más facilidad de detectar además los contactos. Y aislar la zona de contacto. En cuarentena, ponerlo en aislamiento, de utilizar de una forma más inteligente las pruebas, sobre todo pruebas rápidas, para tú saber la prevalencia de la enfermedad. Esa es una de las debilidades que ha tenido la respuesta nacional, de que, bueno, yo conozco muchísima gente que han dado positivo, y cuando he hablado y fueron allá y contactaron a ustedes y le hicieron pruebas y los que están en cuarentena le están dando seguimiento diario, no, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí. En la práctica es donde está la debilidad. A veces yo veo que se presenta la estrategia nacional contra la epidemia, está escrito, porque eso se elabora. Además, un protocolo. Nosotros tenemos experiencia, porque desde la epidemia del H1N1 en el 2009, pues todo eso se elaboró, salvo algunas diferencia mínima, es el mismo protocolo. Igual para con el cólera, prevenir. ¿Y la chikungunya? Bueno, lo que pasa es que la modalidad de contagio son diferentes. Un contagio de persona a persona, el chikungunya, dengue a través del mosquito. Entonces, yo me refiero al cólera. El cólera también son medidas de higiene, porque básicamente se transmite a través del agua, el cólera. Entonces, si tú mejoras el saneamiento básico, le dotas a la persona de agua potable, y además de eso, las medidas de higiene también, de lavado de la mano y esas cosas, pues tú disminuyes. Nosotros fuimos muy exitosos con el cólera, y yo decía, bueno, si tenemos precariedad en el suministro de agua potable, tenemos pobreza, ¿por qué nosotros no tuvimos, digamos, una situación digamos como Haití? Porque teníamos condiciones en esos barrios pobres, con precariedad de suministro de agua potable, en fin, de higiene y esas cosas. Y uno de los elementos que nosotros resaltábamos en ese momento es que la mayoría de los hogares, incluso pobres, consumen agua de botellones. Sí. Esa es una razón. Entonces, esa sí ha sido una de las debilidades con respecto a la respuesta, que es todo el tema de detectar contacto. ¿Cuáles, a su modo de ver, son las expectativas con respecto al COVID-19 y el manejo que se le está se está haciendo con respecto al mismo? No sé si me entiende la pregunta. Sí, ¿Qué claro. usted cree que puede pasar
en los próximos días, porque estamos hablando de que hay ya una gran cantidad de comercios, sectores comerciales y económicos que están pidiendo que se abra la economía de manera paulatina, que tomando las medidas precautorias sanitarias del lugar, pero que se abra, porque el gobierno no ha llegado ese brazo de ayuda a todos los sectores de la vida nacional. Acaba de llamar aquí una visiturera que decía, no, tengo desde el febrero que no trabajo. Que no vendo un arete. No me llega nada de ningún tipo y no tengo cómo mantenerme. Entonces, tiene que salir a la calle, doctor. Eso yo no quisiera estar en los zapatos de las autoridades, porque es una situación sumamente difícil. Lamentablemente, la República Dominicana no tiene el nivel de desarrollo que países europeos, sí, y que no existe esos niveles de pobreza y sobre todo de informalidad en el empleo. Es sí, decir, la gente tiene que salir a la calle a buscar el sustento, es decir, en el día a día. Sí. Por ejemplo, yo hablaba con un motoconchista que trabaja frente a la clínica. De todo lo que se paran ahí, nada más está yendo uno. Sí. Y yo le pregunto, óyeme, ¿y cómo te está yendo? Y él me dice, bueno, doctor, cuando me va bien me gano 200 pesos. Y tiene una familia de 5 personas. Wow. Es decir, realmente, porque no todo el que está por debajo de la línea de pobreza está registrado en el SIUBEN. Eso no es verdad. Exacto. Eso no es verdad. Entonces, los que están en el SIUBEN, que ya reciben una ayuda, posiblemente están mejorando esa ayuda ahora, pero la mayoría de la gente pobre y sobre todo de gente que está en la informalidad, pues tiene una situación muy difícil y tiene que salir a la calle. Respecto a las expectativas de esto, mira, a pesar de los fallos de haber tenido tiempo suficiente para prepararnos de una mejor manera, no lo hicimos, porque desde que se declaró la epidemia allá en China y se hizo la declaratoria de pandemia y que sabíamos nosotros, incluso la OMS se retardó en declarar primero la emergencia internacional sanitaria y en segundo lugar la epidemia, porque los elementos técnicos estaban para que ellos hicieran eso, pero la OMS tiene mucha presión por parte de la OMC. Oiga bien, porque el Reglamento Sanitario Internacional se establece, además para evitar o disminuir la posibilidad de extensión del contagio, para proteger el comercio, parte del tema de la globalización. Y cuando la OMS toma una decisión, tiene que consultar mucho con la OMC respecto de interferir en la movilidad. Es la Organización Mundial del Comercio. Exactamente. Entonces, incluso yo fui miembro del comité ejecutivo de la OMC por 2 años y conozco bien cómo se maneja eso y los diferentes intereses que ahí se manejan y cómo influyen los grandes países desarrollados, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Inglaterra, cómo influyen en la toma de decisiones a lo interno y sobre todo la OMC. Y por eso yo he demandado que nuestros países necesitan el desarrollo de lo que son los economistas de la salud, para cuando se están discutiendo los presupuestos pongan en contexto lo que representa la salud desde el punto de vista económico, porque se toman decisiones así a la ligera. Bueno, entonces nosotros nos retardamos en adecuarnos para dar una respuesta en todos los sentidos. Nos retrasamos. Sin embargo, uno tiene que decir una verdad, y es que República Dominicana ha logrado ralentizar, dosificar la epidemia. Es decir, a pesar de que todos los días tenemos casos, 200, 300 casos nuevos de infectados, sabemos además también que el subregistro posiblemente 3 veces esa cantidad, 4 veces esa cantidad, tanto para los contagiados como para los fallecidos. Pero el objetivo del distanciamiento, del confinamiento, no es eliminar la epidemia, porque no la vamos a eliminar así por así, sino que se ralentice, que vaya acorde para que los servicios de salud no se vean desbordados. Y hasta el momento los servicios de salud no se han desbordado y han trabajado, sobre todo el sector público, con mucha holgura, porque además, objeto de estudio desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sociológico, es que básicamente la epidemia se ha centrado en la clase media alta. Es decir, esa es una bendición
¿Por cuáles razones? Bueno, por eso digo, hay que hacer una investigación porque no se ha metido en esos barrios periféricos donde hay hacinamiento y esas cosas. La verdad es que hemos logrado que aunque hay todos los días casos nuevos, más fallecidos, pero está, digamos, manejable la epidemia. Si seguimos así, y a veces se habla del famoso pico, bueno, mientras los infectados sean mayores que los curados y los fallecidos, no vamos a llegar a ese famoso pico, no hemos entrado en el declive. Por eso el relajamiento, como se le llama, de la medida, tiene que ser muy cuidadoso, sí. aunque por otro lado también, nosotros no hemos tenido una verdadera cuarentena, porque la tenemos en la noche, pero en el día usted ve la circulación. De modo que, por un lado, las autoridades se hacen medio de la vista gorda, aunque no abren muchos tipos de comercio, pero están operando, aunque no a plenitud. Uno va a los mercados, bueno, ya usted comienza a ver tapones. Porque no hay forma de contener a la población que necesita salir a la calle. Ahora, ¿qué es lo que hay que seguir manteniendo dentro de lo posible? El distanciamiento y el uso. Por ejemplo, ya debiera estar utilizando todo el que anda en el medio, debe tener una mascarilla puesta. Su mascarilla puesta. Todo el que anda, no importa. Sí, pero doctor, también hay gente que tiene que comprar el pan y tiene que comprar la carne del día de hoy. Y la mascarilla le cuesta 300. No, bueno, yo soy partidario incluso que usted puede utilizar cualquier objeto, porque, claro, las mascarillas más sofisticadas son las mejores, sí. Pero es usted tener un mecanismo de barrera. Sí. Es una especie doctor. Es una especie de preservativo, de condón. Sí. Es decir, hasta esta servilleta, doctor. Exactamente, de una u otra manera tiene algún nivel de protección. Doctor. Es así. El ministro de Salud ha dicho que el hecho de que hospitales, como por ejemplo el Marcelino Vélez Santana, la maternidad Nuestra Señora, la maternidad de los Mina y otros centros que han sido destinados exclusivamente para atender pacientes del COVID-19, no afecta o no está afectando el normal desenvolvimiento, por ejemplo, de las consultas y de otros servicios que se ofrecen de manera cotidiana a pacientes que tienen alguna dolencia. ¿Usted coincide con ese planteamiento? ¿No se ha visto afectado el sistema de salud en el sentido de que como se está dando prioridad solamente al COVID-19, otras personas oncológicos, los pacientes con VIH, personas que son pacientes renales, esos que están obligados a buscar asistencia médica, embarazadas también, no han tenido ningún problema según el ministro de Salud Pública? ¿Cuál es su punto de vista? No, claro que están afectados. En la mayoría de los hospitales no se están dando consultas generales, porque uno de los problemas es que nosotros tenemos, primero aquí no tenemos establecido, digamos, las consultas programadas en términos generales. Es decir, que usted pueda programar una consulta para el día X a tal hora con tal especialista y eso contribuya a disminuir la cantidad de personas que están en una sala de espera. Aquí lo que tenemos son salas de espera comunes. Entonces, sí. Las consultas en la mayoría de los hospitales están suspendidas las cirugías selectivas. Es decir, esa es una gran preocupación. La cantidad de personas que se agravan, la cantidad de personas que se mueren por el coronavirus sin tener coronavirus, porque tenemos enfermos crónicos aquí con problemas de hipertensión, diabéticos, cardiovasculares y todo eso. Esa mortalidad se incrementa porque esas personas no están teniendo el seguimiento adecuado que deben tener. O sea, que la mortalidad por otras afecciones se está incrementando porque hay una desatención. Pero desde luego, porque ahora mismo ni siquiera se están registrando esas muertes. Nosotros no sabemos cuántas personas se están muriendo por esta situación que no tiene nada que ver con el coronavirus. Precisamente, doctor, por eso fue que nosotros quisimos constatarlo a usted. Porque usted escribió un artículo en el periódico Hoy, creo que fue la semana pasada. Exacto. Donde decía, en ese artículo, que habían el COVID-19, pero nos estábamos descuidando de las endemias, de otras enfermedades. Y usted mencionaba el cáncer, mencionaba a las muertes neonatales, las mujeres embarazadas, las adolescentes, mencionaba otras enfermedades. ¿Usted sabe qué fue lo que escribió? Me imagino. Claro.
No, pero fíjate, partamos de algo. Sí. El tema de las vacunaciones de los niños. Es decir, nosotros tenemos una serie de... Es más, incluso la OMS ha comenzado a alertar sobre eso. Sí. Es decir, nosotros tenemos una serie de enfermedades, digamos, erradicadas. Por ejemplo, no tenemos poliomielitis, no tenemos sarampión, no tenemos rubeola, tenemos controlado tuberculosis, la difteria, la tuberculosis. Hay un excelente programa contra la tuberculosis. Sí, que está controlado. Todo, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que eso es viejo, doctor, eso no es de ahora. Claro, el control que ustedes asumieron hace muchos años. Estos son de los programas que funcionan bien en la República Dominicana. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Que si pudieran estar incluso abiertos los centros de vacunación, pero la gente no está llevando a los niños a vacunar. Y eso va a traer como consecuencia que se acumulen una cantidad enorme. No, y que estén expuestos, doctor, que estén expuestos los Desde niños. luego, se aumentan los susceptibles por falta de cobertura de vacunación y en cualquier momento tenemos la reaparición de cualquiera de esas enfermedades en la República Dominicana. Pero el seguimiento de las personas que tienen... Bueno, ya leía unas declaraciones del director del oncológico, Heriberto Peter, donde llamaba la atención sobre las dificultades que tienen para darle tratamiento, ya sea de quimioterapia, de radioterapia, los procedimientos diagnósticos que están pendientes de personas sospechosas de tener cáncer, se está perdiendo tiempo y como consecuencia de eso, pues pudiéramos tener personas que se complican, que pudieran perfectamente curársele el cáncer detectado a tiempo y por esa... incluso he hablado con algunos neurocirujanos donde procedimientos como una arteriografía cerebral invasiva no se están haciendo. Es decir, que en un momento el propio ministro en una de las ruedas de prensa decía que por descuido, por estar todo el mundo centrado en el coronavirus, pues pueden darse ese tipo de situaciones. Y no es que se pueden dar, es que se están dando. Entonces, doctor, ¿qué es lo recomendable en este caso? El Ministerio de Salud Pública tiene que hacer algo. Bueno, entonces, tiene que haber una campaña de que esos servicios todavía se mantienen, de mantener el distanciamiento. Aún las personas que vayan a vacunar a sus niños tienen que mantener un distanciamiento, tienen que tener, digamos, su mascarilla. Esto cambió la vida de la gente a nivel del mundo. El mundo no va a ser el mismo. Y usted verá que medidas de protección de este tipo se van a mantener aún desaparezca la epidemia, porque además son las mismas medidas que tiene que tener para evitar el contagio de otro tipo de enfermedades, por contaminación de las manos, por el contacto directo con las personas al toser, estornudar, es decir, que esos son los mecanismos tradicionales de los procesos infecciosos. Doctor, no tenemos que olvidar de los abrazos y los besos por mucho tiempo. Bueno, doctor, yo tengo una pregunta cuando usted termine. ¿Cómo no? La voy a hacer, no crea que es por mí, pero mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, Elías dijo algo, que ya hay que eliminar los besos y los abrazos. Y entonces, ¿qué va a pasar con la pareja, doctor? Tendrá relaciones de manera digital. Ay. Doctor, mire, hay una situación. Eso pasará. Eso pasará. Además, pero mientras tanto, la cuarentena en general, las mujeres la han cogido en serio. Y los maridos están enganchados. Y se ha aumentado el nivel de ¿Cómo que está fidelidad. sufriendo? El nivel de fidelidad se ha aumentado considerablemente. De fidelidad, ¿verdad que sí? Sí. Sí, porque mire, tirar una canita al aire, sabiendo, tú no sabes si aquella canita tiene COVID, es un lío. Aparecerá la vacuna, Aparecerá la vacuna. Mire, doctor, también en la semana pasada estábamos tratando, a propósito de lo que usted hablaba, la situación de algunos médicos y sabemos que la salida suya del Servicio Nacional de Salud tuvo que ver con el ordenamiento de los médicos que debían llevarse y llegar hacia lugares remotos de la ciudad y compensados por esa razón en esos lugares. Todo el que ha intentado hacer algo con respecto a los médicos
para que hagan servicio en hospitales distanciados de la ciudad, han tenido problemas. Y no ha sido posible que entonces hayan esos servicios en esos hospitales remotos. Mire, yo nunca dije realmente las razones de mi salida fueron puramente políticas. Sí, Okay. Sí. Es decir, cuando se intronizó el deseo de la continuidad del presidente, Sí. yo no estaba de acuerdo con reelección. Sí. Y eso se lo había dicho de manera personal a él mismo, incluso en el tema en el momento de transición, en el 2016, en una conversación que tuvimos, le dije, mire, usted tiene la oportunidad que pocos lo tienen, de producir las transformaciones que necesita este país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la organización, porque usted no va a volver a ser presidente de nuevo. Eso se lo dije yo de manera personal a él. Yo era uno de los funcionarios más elogiados por él. Ahora, ¿cuándo comenzaron los problemas? Cuando de su entorno entiendo que lograron convencer, porque lo que más hay es video por ahí de lo que el presidente decía con respecto al daño que significaba la reelección o la continuidad en el poder en todo el sentido de la palabra. Sí. Y resulta que posteriormente él cambió de actitud. En ese contexto, yo no era una persona, porque cuando comenzaron a hacer todas las reuniones con los equipos políticos municipales, provinciales, la principal queja era de que Monegro no resuelve. Es muy serio y todo esto, pero con él no se resuelve, porque conmigo no se iba a resolver el tema de clientelismo, ni iba a nombrar gente que no necesitara, ni aceptaba botella, y la botella que descubría pues la eliminaba. Y denuncié, aún siendo funcionario, muchísimas veces el tema de las nominillas parasitarias que tienen los hospitales y el manejo que le dan algunos políticos a través de las administraciones hospitalarias. Es decir, hospitales que tienen poco presupuesto y encima de eso no hay un manejo transparente y pulcro de eso en esos hospitales. Cuando aquí se habla de corrupción se piensa en el nivel alto, pero existe una mediana y micro corrupción, porque aquí lo que hay una cultura de la búsqueda a todos los niveles. O sea, y entonces, Epa, ¿quiénes son los cultura de la que búsqueda. quiénes son los que propician nombramiento de administradores? Pues lo político en el nivel local. Posteriormente, entonces ellos a esos que le deben los favores a los políticos del nombramiento y no por un sistema de mérito, de meritocracia. Fíjate que yo comencé a implementar concursos de administradores en hospitales que nunca en la vida en este país se había hecho. Ya eso se olvidó. Ni usted ha vuelto a ver ningún nombramiento de médico en ningún hospital de especialistas. No sé, se han nombrado, he oído, más de 2,000 médicos, pero usted ha vuelto a oír un concurso. Y usted se preguntará, ¿por qué el colegio médico no reclama los concursos médicos? Oh, sí. Doctor, porque reciben su cuota, de nombramiento de sus allegados. Doctor, por cierto, qué bueno que usted esté en la línea. Uno como periodista tiene muchos médicos amigos y tiene familiares médicos. A mí me acaba de escribir el personal de enfermería del hospital Vélez Santana con la siguiente situación. Las auxiliares que nombraron ganan 25, cerca de 30,000 pesos. Sin embargo... No, escúchame, Johnny, las que ganan 31,500 pesos son las licenciadas en enfermería. Pero ¿para qué voy? Eso debería ser así, pero para plantearle lo contrario. Lo que me han dicho es que las que están ahí sin nombrar, pero que están trabajando, que son licenciadas en enfermería, usted sabe que ahora ya no es fácil nombrar una enfermera que no esté titulada. Que tienen un salario menos, pero mucho menos, y todavía no la han nombrado en ese hospital. Usted es un hombre que salió del sistema administrativo, porque usted sigue siendo médico siempre, y a ustedes le llegan muchas informaciones. Realmente, ¿cómo se resolvería? Porque acuérdese que permanentemente las enfermeras viven luchando para, así como se nombra un personal médico,
o cuando se construye un nuevo hospital, se supone que si usted construye un nuevo hospital, chulo de verdad, pero ese hospital tiene que tener médico, enfermera, el personal administrativo. ¿Usted ha recibido alguna denuncia de eso? Porque no llegó y la tengo incluso aquí. Lo que pasa es que desde que los hospitales comenzaron a tener otra fuente de financiamiento, llámese el tema de la seguridad social, principalmente el seguro del SENASA, el subsidiado, pues a los hospitales le ingresa unos recursos que no son parte del presupuesto. Que lo asume el Estado en función del seguro. Ok, entonces, de una manera, digamos, no programada, los hospitales, algo que está prohibido incluso, comenzaron a nombrar personal. Es decir, directamente por vía administrativa. Lo que está pasando en San Cristóbal, eso mismo es. Porque primero tienen las necesidades. Segundo, no hay, digamos, un nombramiento fluido por la vía que debe ser. Entonces ellos tienen necesidades y contratan directamente. La más de las veces cuando lo contratan con un salario, digamos, menor al que debe tener ese en este caso, auxiliar de enfermería. Menor. ¿Qué ocurre? Que también por ahí entran los nombramientos de muchas personas por el vínculo político, no necesariamente por la necesidad. Y tampoco por y tampoco por la capacidad. Doctor, desde luego. Entonces, eso le genera al sistema un problema. Por eso yo le decía a todos los directores de hospitales, no quiero que nombren a nadie ganando menos de lo que debe ganar. Porque usted tiene un problema gremial. Usted tiene un problema gremial con toda la lógica del mundo. Entonces, ¿a quién le cae ese problema? Le cae al Servicio Nacional de Salud, que tiene que buscar recursos no programados, no presupuestados, para equilibrar esos salarios. Pero además de eso, no necesariamente los que se nombran por esa vía directa es lo que necesitan. Ese es un tema. Y además ahí en el sector de enfermería hay muchos problemas que son puramente gremial. Es decir, nosotros tenemos alrededor de 6, 7, 8 gremios de enfermería y cada quien sin unificación de criterios y cada quien jalando para su lado. Todo el mundo quiere que le nombren lo de ellos. Así que hay que buscar la forma de que exista un solo gremio. Aquí hay una dificultad porque la mayoría de las que hacen el oficio de enfermería no son graduadas. Quizá ahora mismo un 30, 70, el 70% pudieran ser auxiliares. Muchas de ellas, gente que solamente se le demandaba un 8º curso. Ya eso cambió, ahora necesitan ser bachilleres. Una formación más completa. Aquí una formación mucho más completa. Una enfermera que dice tener como tantos años, 30 años, algo así, en un hospital y no ha podido poder ser nombrada en el sistema. Y yo ahí entran, ¿qué pasa? Decía, la manera más fácil es que se muera una gente y le den una tarjeta al sistema de seguro de allá del Ministerio de Salud Pública. Mira lo que yo hacía. Yo iba acumulando toda esa tarjeta de personas que se desvinculaban, que renunciaban, que morían, para entonces tener una buena cantidad y hacer un concurso. Eso no se ha vuelto a hacer. ¿Y qué resulta? Que cuando alguien muere, ya el nivel político local conoce eso y le lleva a la sustitución. Entonces, es el tráfico de influencia de siempre. Mientras el sector salud, al igual que la educación, no se despolitice desde el punto de vista partidario, nosotros no vamos a tener esos sistemas que funcionen. Doctor, sin desperdicio su entrevista. Gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana y muchas gracias por acceder a ustedes, siempre a nuestras llamadas. Gracias por todo. Gracias, doctor. Óyeme, increíble. Una verdad. ¿Sabes lo que nosotros lo decíamos aquí? O sea, se muere una persona, o sea, para que a una persona la nombren, tiene que ser que se haya muerto otro. Pero y se queda la tarjeta. Embargo, pero hay un tráfico de influencia hay otros política. Nombramientos. Pero ¿usted se acuerda de la, claro de la enfermera claro que ha llamado aquí diciendo que tiene años esperando? Tiene como 15 y que ha hecho su años diligencia. Y que pero ella no tiene influencia política. Y es del PLD. Porque ella lo dijo aquí. Vamos a recibir algunas llamadas telefónicas de nuestros amigos
radiotelevidentes, antes de irnos a una pausa y mientras comercial, entran las llamadas, le envío un saludo especial a Juan Soto, él es fotógrafo del Ministerio de Agricultura, y aprovecho también para hacerme eco de una noticia positiva que me hace llegar Francisco Heredia y el señor Hipólito Girón. Ellos son alguaciles y el señor Girón es el presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles, que incluso tuvo una interacción acá con nosotros porque ya le solucionaron en cierta forma, o más bien están contribuyendo